Víctor. Un día más ha organizado perfectísimamente nuestra amiga contertulien de nuestro periódico Esperanza de Paz. En lo que voy a leeros a vosotros, no temáis, está escrito en letra muy gorda y por lo tanto, por muchos folios que haya, son pocas palabras. A pesar de que el intercepto me había pedido que hablara 20 minutos. Imaginaros, hablar 20 minutos, lo que es aquí. Técnicamente, la historia va a ser muy sencilla. Yo voy a decir unas palabras que es lo que realmente yo leí en el principio, cuando vi las galeradas del artículo, del libro, mucho antes de que ese libro fuera editado, ni siquiera que tenía decidida exactamente cuál era la portada que tenía que ir, ¿no? Por lo tanto, he tenido tiempo de saber qué es lo que ha querido decir con el libro. Y eso solo se puede hacer si se lee, ¿no? Si os sirve un poco de introducción, os diré algo con respecto a lo que yo he sentido cuando he leído el libro, porque él es incapaz de decir absolutamente lo que él ha sentido, salvo que no sea lo que ha escrito él. Lógicamente, debe ser así. Por lo tanto, presentar la edición de un libro casi siempre os tengo que reconocer que resulta un riesgo tanto para el autor como para el que tiene encomendada la misión de dirigir unas palabras que definen el contenido de la obra y su relación con el mismo. Y ese es mi caso hoy y en este escenario. Cuando Francisco José me comentó que estaba en la labor de acabar unos folios cuyo contenido tenía como por intención editarlos, no me pareció nada extraño, conociéndome como le conocía. Y valoré tanto el trasladar al papel la inventiva y el convencimiento de expresar su pensamiento, como el arrojo por trasladar al concepto de las letras de molde aquello que en un principio solo había visto la luz mediante un teclado, la pantalla del ordenador y el milagro de una impresora. Pero cuando sí me sorprendió fue el hecho de pedirme que le prorrogara su edición. Y fue entonces cuando, no por lo sorprendido del hecho, sino por su arrojo al hacerlo, entendí que mi apoyo al amigo me implicaba en esa aventura extraordinaria cuya aceptación me convertía en cómplice del propio hecho, porque sabido es que trasladar un contenido al concepto de las letras de molde, como mínimo, entraña el riesgo que al principio de mi intervención os apuntaba. Y la aceptación me convertía además en alguien a quien concedía carta de naturaleza a esa feliz voluntad del amigo. Y me contó que no solo acariciaba la idea, sino que esos folios de papel que expulsaba la impresora estaban en poder del maquinista, que los convertiría en galeradas a bien de repasar su transcripción camino de la edición de un libro. Lo impreso ya no tiene marcha atrás en lo que se relaciona con que unos pensamientos trasladados al juicio de los lectores sean así. Y ese es el riesgo mayor, porque los periodistas sabemos bien que incluso en la publicación de un texto de opinión resulta ser tan solo flor de un día que dormitará en el fondo de la biblioteca. Pero cuando esas líneas redactadas con todo el convencimiento del que es capaz su autor pasan a ocupar un lugar en las bibliotecas públicas o privadas, es capaz su autor para ocupar el riesgo que aumenta su caudal ante la acción que posibilita descolgarlo de la estantería en la que también dormita y releerlo unas cuantas veces, venga de donde venga. Y eso, en la serenidad de la habitación a guisa de salón, que no dormitorio, es lo que da cuerpo a la naturaleza del universo. En la calle está, y en mi casa lo leo. Así es que solicité a mi amigo las galeradas que estaba repasando y las leí unas cuantas veces antes de ponerme yo también ante el teclado y expresar lo que había sentido al leer aquellos textos. Y me dije, alguien que no conozca a Francisco José será difícil que interprete cuanto expresan cada línea contenida en este libro. Yo le he tratado y en muchas conversaciones he quedado resuelto a entenderle
sin la necesidad de considerar si sus opiniones escritas o habladas se refugiaban en algún entresismo al que arriba al manejarse en el ambiente cristalino del amor, la desesperación y la esperanza. Y así empiezo mi introducción bajo la fórmula de una simple carta abierta a quienes se afanen por leer sus 153 páginas de poesías y leyendas. Y después me vino el convencimiento de que la prosa poética en la que se había colocado para dar libertad a sus pensamientos fluía en un especial encanto a la fuerza de sus deseos, porque era evidente que esa fórmula hablada de sí mismo y cuanto se albergaba en el interior de su masa encefálica era precisamente porque la prosa poética tiene ese encanto por poder expresarse en la libertad de hacerlo sin el corsés de la rima ni siquiera en asonante, porque es la expresión pura de lo que quiere decir sin estar preocupado por contarlo sin razón alguna, por andar más preocupado por la métrica. Y eso precisamente es lo que ha conseguido mi amigo con esta serie de pensamientos abiertos, sin ninguna razón, pero refugiándose en el simple relato de los hechos. La primera parte de esta publicación entiende, y así lo hace saber al lector, que nada es posible sin el encanto que se tiene cuando desde los hechos concretos se alcanza a desnudar sus convicciones sobre unos pensamientos que acaban en el papel, para que en su tinta fría nada pueda dejarse arrinconar en el desván de los recuerdos. Así es, y así creo que Francisco José plantea con tenacidad como la razón de unas determinadas sensaciones pueden conducirle a la pura y simple esperanza. La historia, con su inhumana forma de plantear los hechos, nunca reflejará la verdadera ilusión de lo que alguna vez pudo ser y no fue. La historia nunca explicará sensaciones, nunca hará más bello el relato, jamás dejará abierta a la imaginación lo que él pretende sobre su propia creación. En este conjunto de pensamientos que hoy presenta Francisco José, apunta el hecho de que cuando te digan que eres un simple peón del ajedrez, recuérdales que en algunas jugadas del tablero el peón puede hacer jaque al rey. Y en ese pensamiento creo que lleva implícito el convencimiento de que el autor tiene por nombre Francisco José, propio el de un estirpe de la realeza austrohúngara. ¿Es así? Cuando hablo de los sentimientos que encierran estas páginas, los encasillo en esas historias que pretenden escapar a lo simplemente emotivo. Y así lo demuestra cuando escribe: hace 4 años que te perdí, sin motivo y sin razón me escondí, quería olvidar el pasado, pero por donde quiera que vaya yo te veo, ya que es la sombra de tu querer que me viene persiguiendo. O aquel canto a la ilusión y a la esperanza: quiero oír tu voz, quiero ver tus ojos, quiero tocar tu pelo, quiero tanto, quiero que te quiero. Y la expresión de aquella realidad en el fondo de un sentimiento. Soy un poeta que escribe sobre el amor, soy un poeta que escribe sobre el desamor, soy un poeta que no conoce el amor. O aquellos otros dos a modo de ejemplo de cómo la realidad puede tomar cuerpo sobre un simple pensamiento. La vida nunca se debe medir por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Cuando se acaba el juego de ajedrez, los ganadores y perdedores vuelven a la misma caja, sin importar el color o si eres un simple peón o rey. Mención especial para los cuentos y leyendas que recoge la edición, porque hasta en ellas se vislumbra esa prosa poética que impregna todo el volumen. Parece como si la poesía solo fuera una parte de la literatura en donde se esconde la belleza de unas expresiones. Y a fuerza de ser sincero, diré que también lo creo. Pero cuando esa fórmula literaria vuela sobre el texto redactado en pura prosa, esta adquiere la magia que le ofrece la poesía. Los cuentos que Francisco José narra en su libro te trasladan a una realidad por lejana muy próxima, porque el cuento
es solo una forma de entender esa realidad con otras palabras, ordenadas con sumo cuidado y delicadeza, pero como muy próxima a la pura realidad. Las leyendas que plantea lo hace como un desafío escondido a la misma historia. Como ya he dicho, la historia es el simple relato de los hechos acaecidos. La leyenda, en cambio, es la redacción no tan dulce de un cuento basado, como siempre, en un relato con visos de auspicios históricos, aunque los hechos narrados sean simplemente imaginarios. Y ese es el mayor encanto. Y sus leyendas son lo que queda por desarrollar sobre su pensamiento concreto tras el titular que avalará el relato. El pensamiento de Juan Pablo II, Friedrich Nietzsche, Desmond Tutu, Albert Einstein, Italo Calvino y Arturo Pérez Reverte son algunas referencias sobre las que llega a contactar. Y esa es su gloria mayor. Ninguna métrica que encorsete lo que quiere decir, muy propio de ese ejemplar alboroto que me atrajo desde el primer momento. Ningún orden es el más acusado que el que marca sus propias sensaciones. Es como si jamás hubiera pretendido entender el idioma que conjuga la justicia, la clemencia y la compasión. Y ahora, otro de mis pensamientos que solo quedarán en el recuerdo de unos pocos. No se vayan a sus casas sin llevarlo consigo, y para así meterse hasta el fondo de este libro. Y a ti, querido amigo, mi agradecimiento por darme la oportunidad de meterme en tus pensamientos, y por eso te insisto a que siempre hagas todo aquello que tengas por decir. Te aseguro que al descargar de los sentimientos serás inmensamente feliz. Y quiero acabar mi introducción a este texto con la misma que prologué el contenido del libro, y lo hago también ahora con aquel tu pensamiento que anunciaba. Nunca deberías dejar ir a quien supo tocar, antes tu alma que tu cuerpo. Y como dicen los modernos, hazlo mirar. Y ahora, que hable, que ponga. Yo poco puedo decir, por lo que ha dicho mi amigo y mentor Víctor Listao, que sea mi amigo, y la verdad que fue una de las personas, por no decir, una de las más importantes que me animó a editar este libro. La verdad que cuando hay personas que han leído este libro, no les ha dejado indiferente. Yo no quiero dejar indiferente. La gente que me conoce sabe que he pertenecido a Greenpeace, soy un ecologista férrimo, he tenido muchas facetas de mi vida, he sido voluntario de la Cruz Roja, he llevado ambulancias, he estado en varias ONGs, pero también el tema de estudios y demás, pues me ha ayudado a estar en varias universidades, pues me ha ayudado mucho a profundizar para terminar este libro. Yo cuando digo que este libro hay mucho de mí, es cierto. De hecho, hay 3 historias que dicen, bueno, diría 4. El que lo lea se dará cuenta. Están dedicadas a mi padre, a mi madre y a mi abuela, que ya no están conmigo hace muchos años. Pero, como siempre digo, llevas a tus seres queridos siempre en el corazón, de una manera o de otra. Y yo creo, por cómo me he convertido en hombre, como digo yo, estarán orgullosos de mí. En lo primero de todo, siempre quise, en la portada del libro, que cuando la gente, antes de comprarlo o verlo, supiera qué se va a encontrar, o qué vais a encontrar si al final queréis adquirir un libro encantado por lo menos en este caso. Yo siempre digo que hay una frase que me define a mí perfectamente, yo creo que a mucha gente, y es esta: el tiempo y la vida es tan efímera y la gente la desperdicia en cosas que no tienen valor. Al día de hoy, por desgracia, vivimos en las redes sociales, vivimos de los likes, del me gusta y demás.
y no nos damos cuenta que hay cosas más importantes de nuestra familia, de nuestros amigos, que eso es algo efímero, la popularidad y demás. Los que no me conozcáis, yo soy el director general del Grupo Periódico Baleares, por el tema de periódico y radio, y lo que intentamos siempre en nuestros medios de comunicación es, parece una incongruencia, pero basarnos en la verdad. Muchos medios de comunicación, por desgracia, pues van con un color político o simplemente van por el tema económico. Si tú me das tanto dinero, pues yo te publico esto de una manera u otra. Nosotros no nos casamos con nadie y decimos las cosas tal como son. Y tampoco me voy a extender mucho más, pero en la primera hoja, cuando lo leáis, es otra cosa que esto es algo muy mío. Y creo que cada uno se dará cuenta que a lo mejor se ve reflejado en estas palabras que os voy a decir. Y son estas. A lo largo del tiempo he tenido vivencias buenas y malas. Este libro es el reflejo de alguna de ellas. Hay heridas que, aunque el tiempo las ha cerrado, me han marcado profundamente. Tanto que a veces noto la herida abierta. Todos en el camino de la vida hemos tenido esos momentos que no puedes olvidar, pero hemos intentado llevarlo lo mejor posible para continuar en el nuevo día. Todos somos caminantes a lo largo de esta vida. Sabemos cuándo fue el inicio, pero no sabemos cuándo se acabará el camino. Gracias por los que de alguna manera habéis estado en mi vida, dándome lo mejor de vosotros, la gente que ha estado conmigo alrededor, enseñándome lecciones de amor y de amistad. Los que intentaron darme lo malo se quedaron en el olvido. Imagino que eso a mucha gente, a vosotros os puede pasar. Y esto para mí, este libro, es una lección de vida, de lo que puede pasar a una persona durante un tiempo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero a fin de cuentas, lo ha hecho muy bien Víctor. Yo creo que esto es un canto a la esperanza, un libro a la esperanza. Nunca nos tenemos que dar por vencidos. Siempre habrá cosas malas. De hecho, por desgracia, hace 1 año y medio hemos pasado una terrible pandemia. Mucha gente conocida mía ha fallecido, pero bueno, lo bueno de esto, mientras que yo viva, esas personas van a estar conmigo, en el recuerdo. Y es eso, o sea, intentar vivir lo mejor que podamos y las personas que tenemos a nuestro lado, pues darle lo mejor de nosotros mismos. Lo malo ya no darle en la calle. Si encima en casa, o con la familia, o con los amigos, damos lo peor a las otras personas, como digo yo, apague y vámonos, en este caso. Y bueno, voy a ir acabando. He dicho, Víctor, muchas gracias de verdad por ser mi amigo, por guiarme en muchas facetas que yo a veces siempre he andado perdido, pero que tú me has sabido siempre encauzar. Y yo creo que me he convertido en lo que soy ahora mismo en el tema de medios de comunicación, y siempre lo digo por el poquito que está. Gracias, Víctor. Eso no es todo así. Eso no es todo así. Encontrar una persona como él es muy difícil en la etapa en que tú te encuentras, sobre todo cuando perteneces a un grupo extraño que se llama periodistas, pues te encuentras con algunos personajes como raros. Y yo se lo advertí, porque no, es que yo quiero, yo le dije, ¿tú sabes lo de perteneces? ¿Tú sabes en qué jardín sin flores y con muchos cardos te vas a meter? Me dijo, sí. Pues vamos allá, a ver por dónde salimos. Por eso, ese es el valor de la amistad. Después, abriremos un turno de preguntas por si alguien quiere saber algo, pues con mucho gusto va a contestar. Pero para cerrar este acto, le vamos a dar la bienvenida a este sitio, a nuestra esperanza catalana.
Si queréis os lo presento una por una. Creo que podemos obviar ese pequeño detalle. Esperanza, todo. Muchas gracias. Bueno, pues cuando FJ se puso en contacto conmigo y me dijo, Esperanza, puedes hacer la presentación de mi libro, lo primero que pensé fue en internet. Os lo podéis creer, en buscar cómo se hace una presentación de un libro, porque la verdad es que es la primera vez que me lo solicitaban, así que os voy a confesar de que hoy me estreno. Como os he dicho, pensé si podría encontrar en este famoso San Google cómo debía estructurar esta presentación y mis palabras, y qué orden debía tomar para hacer una presentación a la altura que FJ y su obra merecían. Pero tengo que reconocer que no lo hice. No me senté delante del ordenador. No entré en Google y le dije a FJ cuando me lo pidió. Digo, haré lo que me salga del corazón. Y aquí estoy pues presentando su libro, sin un guión encontrado en alguna página de internet y queriendo plasmar en estas hojas lo que me ha transmitido la lectura de un día más. También tengo que comentaros que me dijo Esperanza, al final del libro está mi currículum. Y sí, leí su currículum. Encontré en su extenso currículum a un hombre polifacético, titulado en varios institutos y universidades, perito judicial, perito caligráfico, gran defensor de la cultura en diferentes asociaciones, titulado en patrimonio inmobiliario, en tasación de embarcaciones de recreo, que sí me gustó, en peritación de automóviles, estudios de derecho, titulado en transporte sanitario, monitor de SLAI, titulado en fotografía, conferenciante, locutor, escritor, director de medios de comunicación, colaborador en diferentes ONGs y hasta árbitro de bádminton. Hasta aquí, y no lo he dicho todo. Más fácil decir lo que no ha hecho. Efectivamente. En definitiva, lo voy a definir como un apasionado de la vida, y al leer su extenso currículum, pues pensé que debe tener muchos años, porque ha hecho tantas cosas y no. Pero bueno, yo pensé, pues se conserva súper bien, porque con todo este currículum, pero no, como veis, es un joven apasionado y activo en la vida. Lo que hoy nos trae aquí es su faceta como escritor, aunque lo conozco, inicialmente lo conocí como periodista, hoy es su faceta como escritor, que en su libro Un día más nos transporta pues, por la prosa poética y plasma muy abiertamente todos sus pensamientos. Y eso es lo que me entusiasmó desde el primer momento de su lectura, que lo hace con gran sentimiento y consigue que su lectura sea muy ágil y muy amena. En sus páginas, FJ se abre al lector con gran generosidad. Entrevemos en sus experiencias personales, en sus escritos, y vemos que se abre el canal y nos muestra su manera de ser. En definitiva, un libro que nos dice, no mucho, sino todo leer. Os va a sorprender que en un mismo libro se unan la prosa poética mezclada con poesía con dibujos del mismo autor y con relatos y cuentos cortos que te trasladan a otros lugares reales y a otros frutos de la fantasía, al amor verdadero y al desengaño. En definitiva, a la realidad y a la esperanza. Quiero resaltar que encontraréis un cuento que a mí personalmente me ha llegado mucho al corazón, de un veterinario y la muerte de un perro que nos da una enseñanza de vida. A mí la verdad es que me ha encantado. He encontrado entre sus páginas frases que me las guardo para siempre. Y creo que en esta hemos coincidido, Víctor. La vida nunca se debe medir por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. O la sonrisa es una buena manera de resolver los problemas y el silencio para evitarlos. Además de un cuento alegato en favor de nuestras Kellys lleno de sensatez y de justas reivindicaciones, haciéndonos entender lo importante que es la regulación de la carga de trabajo y reconocer sus enfermedades. No es un libro que te enseña a vivir, es un libro que te hace reflexionar sobre la vida que merece la pena vivir. Es una herramienta más para aprender a conectar con quién realmente somos y lo que realmente importa en la vida. Pero no os voy a adelantar nada más de su libro. Iros a casa con uno de sus ejemplares, leedlo y lo que quiero es que lo descubráis vosotros mismos. Lo vais a disfrutar. Y gracias FJ por dejarme estrenar presentando tu libro. Ahora ya puedo decir que tengo experiencia. Muchas gracias.
Yo sí. Yo sí, voy a empezar. Como sabéis, yo siempre rompo el hielo en cualquier reunión, en cualquier sitio. Yo tengo, se ríe por ahí. Yo tengo una curiosidad. Este libro lo empezaste a escribir, te ha llevado mucho tiempo con todas estas reflexiones, cada día te sale una reflexión nueva, una experiencia nueva, o ha sido un producto de sentarte en un momento y de retroceder en tu vida y plasmarlo, o ha sido, pensemos un poco, por fascículos coleccionables. Ha sido como yo digo, por décadas. Por décadas. Sí, ha sido, pues, o sea, yo después de este libro, la gente que lo vea, pues tengo 4 o 5 más que me están empujando, o sea, que ya tengo ya para si quiero publicarlo. Era como, tenía que escribir esto para lo que viene. O sea, es un libro que empezó, por desgracia, tristemente por la muerte de mis padres, y es como algo que tengo que escupir lo que tengo dentro para no hacerme más daño. Es una manera en ese momento era como una autoayuda, era autoayudarme viendo lo que estaba escribiendo. O sea, que incluso el libro ha sido una autoayuda para ti. Sí, por eso cuando la gente, como digo yo, tengo una buena embajadora, aquí, que es Alejandra Lloza, que Alejandra la verdad que es mi mejor embajadora de mi libro, porque ella ha sabido coger exactamente lo que yo quiero transmitir. O sea, nadie lo ha podido expresarlo también como yo, aparte de yo, lógicamente, pero Alejandra en todo momento supo decir que este libro es un alegato a la vida. Es un alegato a la esperanza y a la vida. A pesar de la tristeza y las cosas negras que la gente que lo lea lo verá, siempre te deja entreabierto esa ventana abierta, es decir, siempre hay eso, en un día más. Vamos a ver un día más, porque a lo mejor ese día más posiblemente pueda haber un cambio. No nos tenemos que derrumbar siempre, porque la gente siempre va al pesimismo, a lo peor de todo, y lo que tenemos que conseguir es que lo que tengamos lo mejor de nosotros transmitir. Gracias, por desgracia, siempre nosotros a veces nos auto-boicoteamos, o sea, es increíble, pero uno se auto-boicotea, dice, no hago esto porque no sé, no, si no sabes, aprendes, si no puedes, no sé si te ha quedado la pregunta. Parezco yo y la entrevistadora. Sí, la verdad que sí. Normalmente no me gusta que me hagan entrevistas. Soy yo el que siempre hago entrevistas, pero bueno, esta vez hoy me ha tocado. Y bueno, ya esto con un punto importante sobre las Kellys. Mi mujer es Sara Hermanes, la presidenta de las Kellys, y es un tema que mi madre en su momento también fue una Kelly y ya la mujer lo es. De repente han revolucionado el tema a nivel nacional con su reivindicación, que para mí son justas y necesarias y tienen que haber usado. No se puede explotar a esta mujer de esta manera como lo hacen. Y por eso también, siempre que puedo, y en el periódico, que aquí está la junta directiva del Pleno, de Copias Baleares, siempre que podemos, siempre las calles están en nuestra boca para que tengan esa voz. Además, no sé si estaréis de acuerdo, que estamos en un municipio turístico y todos tenemos amigos y amigas, que están trabajando en los talleres de su piel. Que además a mí me parece un nombre de piel, un nombre precioso. Y claro, como tienes amistades, pues hay que intentar apoyaros y nos hemos hablado para que las reivindicaciones lleguen a buen fin. A ver si los dirigentes llega un momento que se dan cuenta y que hacen caso, porque no merecen sus apoyos. Y además, ahora que estamos en directo, también quiero mandar un saludo que supongo que lo está viendo a mi gran amigo Tony González, que también fue un gran impulsor de que hiciera este libro. Lo que no conozcáis Tony González, él está en la Asociación Tardor, ayuda a personas necesitadas día a día y bueno, que gracias a estas personas, y también aquí está de José Estadía, que gracias a esto pues la gente tiene también, como digo, esa esperanza de decir que no los dejáis caer,
tienen un apoyo, de decir, mira, al menos lo básico, la comida y demás, lo tienen asegurado, o sea, al menos eso. Y también está reflejado en el libro. ¿Sí? Pregunta, ¿no? Dígame, señor Xavi. ¿Qué mensaje lanzarías a todas aquellas personas que están tan sumamente necesitadas y en previsión de lo que se avecina en todo el país en general, que precisamente no es muy bueno? ¿Qué mensaje les lanzarías? Bueno, primero de todo, que no se fíen de los gobernantes. Primero de todo, que de los que nos están gobernando ahora mismo. La mayoría dicen mentiras. Que por favor lean nuestro periódico y también lean periódicos de otros países. Porque, por lo que han dicho anteriormente, muchos, me da igual, que no sea tan cañero, pero soy muy cañero. El problema de muchos periódicos del día de hoy es que se venden a estos políticos de turno. Claro que están subvencionados. Vale. Esta es la palabra. Están subvencionados y nosotros, lógicamente, a menos que nuestra educación no está subvencionado, no lo queremos y queremos decir las cosas como son. Por eso siempre digo que cuando miréis la prensa, mirad la nacional, pero también la internacional. O sea, la BBC, el New York Times, todo esto, que a veces contrarresta lo que dice el actual presidente, y no porque sea Pedro Sánchez, porque si fuera del Vox o del PP, Víctor y Xavi estarían en los cañas y las cosas las hacen mal. O sea, que eso que quede claro, que aquí no hay colores políticos. Dígame, Xavi. Volviendo a tu libro, ¿cómo puede ser que periodísticamente o comunicativamente hablando haya tanta diferencia entre lo que puedes llegar a redactar o editar o comunicar en un medio de comunicación o en la radio? ¿Cómo hay tanta diferencia en la sensibilidad que aplicas en este caso al libro Un día más? Son como dos caras muy diferenciadas. Sí, hombre, el tema del periódico de comunicación siempre intentamos crear la mayor objetividad posible, intentando sobre todo apartar un poco el tema sentimental. No podemos, aunque a veces hay temas, por ejemplo, actualmente estoy escribiendo, aunque sea cierto de proyecto, escribo el tema de un precio, cosas que afectan, son cosas sensibles, pero eso se de manera objetiva. El libro no, el libro se entiende que, como ha dicho Esperanza y Víctor, hay mucho de mí y yo lo reconozco. En este libro, la gente cuando lo lea, yo creo que en alguna parte, como la parte Esperanza, se puede ver reflejado. En alguna poesía de mar, en algún puente o algún cuento, alguna historia, pues te puede decir, bueno, pues esto sí, esto yo lo he vivido de esta manera. Y gracias a esta cosa que me ha hecho recordar esa cosa de anterior que lo tenía como unidad, pero me ha hecho otra vez acordarme que son cosas como Dios, cosas importantes. Estamos, bueno, la que tenías otros sí. Entonces estamos ante primero de... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo también soy, y aquí aprovechando, tengo la suerte de la lista de José Fernández, el presidente de la Matamoros, a nivel nacional, tengo la fortuna también de ser escritor de artículos en la revista El Monárquico. Y hay un libro que habrá gente que no le va a gustar, que lo he titulado ya, y que ya está hecho y todo, que son heridas abiertas de España. Heridas abiertas de España. Bueno, sobre todo hablo de esa mal llamada leyenda negra que vamos arrastrando durante años y que los ingleses, los americanos y otros países como Francia y demás han intentado pues, hundirnos con eso. Decirnos que éramos asesinos, que éramos lo peor de peor y que habíamos robado en América. Bueno, uno va, Víctor, que hay un sacológica y
mucha Colombia, puede ver lo que hemos dejado los españoles, muchas construcciones, muchas cosas que antes no había. Y, sin embargo, siempre digo, la gran diferencia es que cuando uno va a Estados Unidos, qué casualidad que los únicos nativos que todavía viven es donde estaba la parte de España, lo que es California, lo de México y demás. Los demás, los nativos americanos, todos fueron masacrados y asesinados. Y te vas, por ejemplo, a la que es América del Norte, que también incluye México y demás, y América del Sur y demás, y qué casualidad que el 85% son nativos. O sea, si tantos asesinatos hicimos, a mí que me lo expliquen. Y la mayoría tienen nuestros apellidos. ¿Por qué? Porque los españoles no éramos ni somos racistas, como antes nos han querido poner. No se puede ver, porque hicimos una mezcla, como se dice, de cultura. Cosa que Estados Unidos, está en los libros de historia, que también tenemos mucha historia, tenían prohibido los ingleses, los llamados estos ingleses, juntarse con los llamados indios o nativos americanos, y por eso no hay esa mezcla cultural. O sea que en América del Norte, Centroamérica y Sudamérica sobre todo, pues hay esa mezcla de criollos y demás. Y bueno, los que fundaron la independencia no fueron los nativos, fueron los criollos, o sea, los que eran los españoles o hijos de españoles, porque incluso nativos indígenas estaban con el rey o con la monarquía. Y cuando publique este libro, sé que lo voy a crear, ya tengo enemigos, pues me voy a crear más enemigos. Aquí tienes un amigo, ¿eh? Ah, vale. Muchas gracias. Porque claro, es que siempre, como de colección, siempre tengo enemigos por publicar como publicamos. Entonces, hemos encontrado el amigo que tiene. El amigo. Es tu amigo. Qué bueno. Ahora han sacado un documental que se llama España, la primera globalización. Yo creo que me imagino que era un poco acorde con lo que estás pensando. Sí, me acordé. O sea, es que ya historiadores de Estados Unidos, historiadores de Gran Bretaña, incluso de Francia y de Holanda, que también fueron nuestros amigos en el tema periodístico, la alta comunicación social. Lo malo que nosotros no hemos tenido un Hollywood. Si hubiéramos tenido un Hollywood, hubiéramos triunfado, porque Hollywood pone, ahora ya no tanto, pero por ejemplo el séptimo de caballería y todo esto como que eran los héroes y en verdad eran los villanos, porque mataban a los nativos americanos porque les quitaban sus tierras. Y nosotros no hicimos eso, nosotros que nos juntamos con los nativos y creamos unas naciones importantes. Claro, el tema de la globalización, como tú bien has dicho, claro, eso llevará tiempo, pero el problema que siempre digo yo es que los primeros traidores y enemigos que tenemos es nuestro propio país. No voy a decir partidos políticos, pero hay partidos políticos que por desgracia quieren la destrucción de España y todo lo peor de España. Hoy leí un artículo que me podía ver con la punta. En Estados Unidos el idioma que la gente está escogiendo como ya segundo idioma para estudiar es el español. El catalán. No, el catalán sí. Claro, El catalán. El español. Claro, si en nuestro propio país, en nuestra propia tierra, odiamos lo que somos, aquí estamos tramitando nuestros hijos. Yo creo que siempre ha habido, en las últimas décadas, un interés por mostrar una especie de derrotismo en nuestro propio país, con la intención de que la gente despierte el deseo de crear una nueva España, ¿no? Una España nueva, como ellos te van más o menos dictando, ¿no? Fijarse un poco en lo que es nuestra historia, todos nuestros logros, todo eso que te has dicho es un poco como una máquina de hacer facha. Es lo que pienso yo. Yo creo que ellos buscan lo contrario. No, yo por ejemplo lo asumo y la gente me dice que soy un facha, porque yo abiertamente digo, mire por lo que soy facha, yo que soy monárquico. Pues decir que soy monárquico, abiertamente pues ya soy facha. Yo lo digo con orgullo. Aunque después me saquen y me digan, no, es que Juan Carlos I ha sido deshecho. No, es que es un ser humano. Todo lo que ha hecho. Claro, pero
que ahí está que... Solamente nos fijamos en los desechos. Claro. Nos fijamos en Bueno, todo lo que ha hecho. entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho? No, ha hecho todas las relaciones, no, ha hecho lo bueno. Todas las Pues relaciones que eso hemos tenido es con otros eso países. es lo que están denostando. Todas las inversiones que ha traído aquí a España, era nuestro embajador. Claro. Era embajador. No sé, creo que todo esto hay que valorarlo, pero no, lo que ha hecho bueno, no sé, nadie lo mira, sino lo que ha hecho mal. Que Bueno, luego José, ha tenido No, pero tampoco Yo lo te ha hecho decía mal. que yo quería decir que tal como hablas y tal como te expresas, y además por lo que te conozco, que tienes una voz de un sentimental. Estoy seguro que este libro nos va a dejar entrever un poquito más tu personalidad, un poco tu forma de ser, por este sentimiento que tú expresas, ¿no? Lo que quería aprovechar, ya que está aquí tu mujer, que os habéis declarado mutuo amor entre vosotros dos aquí, pero me imagino que es algo de amistad nada más. Pero bueno, sí que te quiero ofrecer, y te lo digo aquí públicamente, cuando tengas este libro terminado de estas historias de España, te ofrezco la Hermandad Monárquica para presentar ese libro a nivel nacional. Y por tanto cuenta con ello y haremos la presentación que podamos hacer. Y por tanto, como es un poco más político, no tan sentimental como esto, que es a lo mejor este libro un día más que atañe a tu personalidad, y el otro es un poco más reivindicativo de ningún partido político, sino de una España, cuenta con la hermandad para hacer esa presentación. Vamos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo me he explayado bien. Lo que vas a decir el día de la presentación del libro. Me falta decir, bueno, ¿lo tienes ya escrito? Falta editarlo. Falta editarlo y demás. Falta editarlo Pero y... el libro ya está escrito. De hecho, los que están aquí puestos ya están escritos. Lo que pasa que, claro, todo tiene su tiempo y como yo siempre digo, he tenido la suerte o la fortuna, entre comillas, de vivir muchas vidas. Hay gente que por desgracia digo yo, solo tiene una línea de vida. Es muy triste. Yo he podido ejercer, porque a mí me ha afectado también la crisis, soy humano, lógicamente, pero he hecho muchas cosas en mi vida. Por eso mi currículum, mi esperanza se ha quedado anonadada. O sea, que es mucho más viejo de verdad con todo lo que has hecho. Yo siempre digo que siempre, o sea, yo de ejemplo tengo una persona que es Víctor, para mí es un ejemplo a seguir. Por la edad que tiene, todavía quiere hacer cosas. Y yo espero, al llegar a su edad, tener esas ganas, ese brillo en los ojos, decir esto lo quiero hacer, y esto, y siempre quiero aprender. La verdad es que le quedan 2 años para llegar a la edad. No por arriba, sino porque bajo yo. Pues por eso lo digo que... Sí. No, por eso digo yo que hay gente que por ejemplo solo ha tenido una línea de vida y que no ha podido cambiar esa vida. Yo tengo la fortuna de, como le ha tocado, solo de que he sido árbitro de badminton, Sí. pero también tengo que decir que fui 7º de España y subcampeón de Baleares de badminton. He sido profesional de badminton. Ahí es donde me veis, soy profesional. O sea que bueno, que cuando veáis el currículum todo es verdad. O sea, yo no me hace falta poner ni más ni menos. O sea, soy yo. Mi mujer que está aquí lo puedo decir. O sea, que a mí no me gusta mentir ni quitar nada. A veces me dice mi mujer que, oye, que es que... Vale más que zozobra que no que falte. No, es mejor que falte un poco y que la gente... Por eso no hay que hablar más del libro, porque la gente lo compra y siempre sabéis el buen libro que es y lo que te llega por acá. Sí, la verdad que la gente que ha leído el libro, pues se quedó, no sé qué pasa aquí, pero se ha quedado como cautivado, diciendo, quiero más, ¿qué me puede decir más el escritor? Incluso ha habido personas que no me conocen y me han querido conocer por el libro. Porque, bueno, es que con los generaciones quiero saber el tipo de persona que eres. O sea, por lo menos José, pues ya me conoce muy bien y por eso habla así de mí.
Yo a mis amigos siempre digo que los cuido. Como Víctor, digo que es mi amigo, pero también que es muy importante para mí que es mi director. Y eso lo tengo siempre muy importante. Aunque yo sea su director, que justamente de las cosas soy el director, pero circunstancialmente. Eso nada. Es el director con todas las de la ley. Bueno, si no tenéis nada más que decir, ha sido un placer. El placer será vuestro cuando lo veáis. Ya veréis. La verdad que sí.